Hermanos y hermanas queridos, vivimos en un mundo que no deja de moverse, donde cada persona se enfrenta a pruebas y preguntas difíciles. En medio de estas transformaciones, ¿quién de nosotros no anhela encontrar la sabiduría y la seguridad necesarias para edificar el proyecto de la propia vida? Sigo convencido de que el Evangelio de Jesucristo es una luz suave y al mismo tiempo muy clara, que ilumina las preguntas más hondas del corazón humano, la soledad silenciosa, las grietas del amor, las crisis morales y espirituales, las heridas emocionales, los cambios de época y las rupturas en la familia. En medio de todo resuena una invitación: déjate nacer de nuevo. Aprende una manera distinta de mirar tu propia vida, tus relaciones, tu trabajo y también tu historia personal, con sus luces y sus sombras. Me pregunto con ustedes y también me lo pregunto a mí mismo: ¿cuál es la sanación más importante en la vida? La experiencia humana nos enseña algo muy real. Un diagnóstico certero es la mitad del tratamiento. Cuando una herida es llamada por su nombre, se abre el camino de la recuperación. Por el contrario, cuando no se reconoce la enfermedad verdadera, la persona puede partir en el misterio y después solo quedan conjeturas. Los avances de la medicina, de la ciencia y de la tecnología son dones preciosos. Tantas formas de terapia psicológica, análisis y abordajes cognitivos han sostenido a muchos. Sin embargo, con frecuencia, esos esfuerzos alcanzan principalmente la envoltura orgánica y psicológica. Y entonces surge la pregunta: ¿quién cuida las heridas más hondas, las fisuras que habitan el alma? Allí necesitamos otra forma de curación, una que vaya de adentro hacia afuera. Al leer el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, encuentro una escena imborrable. Una casa abarrotada, levantan el techo. 4 hombres descienden a un paralítico en su camilla. Lo primero que hace Jesús no es decirle que se levante, sino declarar: tus pecados quedan perdonados. Ante la evidencia de unas piernas inmóviles, el Señor toca el corazón, porque allí está la raíz. Y cuando los entendidos de la época dudan, entonces ordena: levántate, toma tu camilla y vete. Así nos enseña una mirada muy distinta de nuestro hábito de tratar la superficie, como solían decir los mayores, con una sabiduría sencilla y profunda. La fiebre no está en las sábanas, está en el enfermo. ¿Cuántas veces cambiamos las sábanas para que todo luzca limpio, pero sin bajar la fiebre de nuestro propio cuerpo? ¿Cuántas veces maquillamos lo exterior mientras el corazón permanece lleno de grietas, no tocadas por la gracia? Por eso, la verdadera sanación comienza por dentro. Cuando Jesús perdona al paralítico, revela una verdad exigente, pero liberadora. La tragedia más grande del ser humano es el pecado. Algunos desean evitar esta palabra, otros la consideran un invento de la religión. Pero ustedes y yo, cuando miramos las calles, las injusticias, la violencia, la guerra, el hambre, los matrimonios rotos, las familias divididas, las envidias en los lugares de trabajo, las vidas sin solidaridad, podemos decir honestamente que el pecado es solo una idea ficticia,
El pecado, en su sentido más hondo, es errar el blanco, perder la dirección. Es cuando el corazón se separa del amor y de la verdad. Only. Todo lo demás no es más que consecuencia. Por eso, cada uno de nosotros necesita un día de ponerse en pie ante Dios y ante sí mismo para nombrar la herida verdadera. ¿Acaso la dureza, la indiferencia, la falsedad o una esclavitud que nos roba la libertad interior? Nombrarla no para condenarnos, sino para abrir la puerta a la misericordia. Quisiera que cada uno, en el silencio de la oración, recorra de nuevo el camino del paralítico. Tal vez yo no tenga unas piernas débiles, pero quizá mi corazón esté paralizado para perdonar. Quizá mi voluntad esté paralizada ante el bien. Quizá mi esperanza esté paralizada frente a la prueba. Seamos humildes y dejemos que la comunidad nos sostenga como aquellos 4 amigos de antaño, porque nadie se saca solo del pozo. Permitamos que la fe de los otros levante nuestra fe cansada. Dejemos que la palabra de perdón del Señor llegue al lugar más hondo, ese al que tememos acercarnos. Entonces descubriremos un orden de sanación tierno y firme cuando el corazón es rescatado del pecado. Las manos se abren, los pies se afianzan, la mirada se ilumina de adentro hacia afuera. Ese es el camino de la paz. Así se despliega suave y decididamente el mensaje. Debemos cuidar el cuerpo, buscar ayuda psicológica cuando sea necesario, pero no olvidemos el alma. Aprendamos a mirar la propia vida con la luz del Evangelio para distinguir lo que es raíz de lo que es rama, para saber cuándo detenernos. Poner la mano en el pecho y susurrar: Señor, sáname desde dentro. Solo entonces las decisiones exteriores darán fruto verdadero. Solo entonces nuestros esfuerzos dejarán de ser una carrera agotadora sin meta. Deseo para ustedes la valentía de hacer la pregunta y acoger la respuesta del Señor, para comenzar un camino nuevo. El camino de un corazón perdonado, moldeado y conducido a la libertad. Al mirar más hondo la raíz de la herida, descubrimos una realidad silenciosa pero persistente. El pecado esclaviza la libertad del ser humano. Muchas veces, sin que nos demos cuenta, hay días en que creemos ser muy fuertes y dueños de todas las decisiones, pero en el fondo somos conducidos por hábitos antiguos, pasiones ocultas y prejuicios difíciles de desmontar. Allí suelen presentarse 4 rostros universales del pecado: el egoísmo, la soberbia, el rencor y la codicia. No para acusar a nadie, deseo con ustedes reconocerlos con mansedumbre para que el camino de conversión se vuelva posible, concreto y lleno de esperanza. En primer lugar, el egoísmo. Con frecuencia no es deliberado, pero poco a poco todo gira en torno al yo. Mi tiempo, mis emociones, mi derecho. Cuando el egoísmo crece, el corazón se reseca ante el dolor ajeno. Nos cuesta conmovernos por la desventura del prójimo. ¿Cuántas familias se han resquebrajado porque cada quien se aferra a lo suyo, temiendo perder, temiendo sacrificarse? ¿Cuántas comunidades quedan detenidas porque cada uno se repliega en su rincón, reacio a entregarse al bien común? En el trabajo, el egoísmo paraliza la justicia. El débil queda atrás.
Al que se equivoca no se le tiende la mano, al talentoso se le envidia. La sanación comienza cuando nos atrevemos a un gesto pequeño que nos saca de nosotros mismos. Escuchar sin interés propio, ceder en la palabra, compartir algo concreto con quien pasa necesidad. Cada semilla de caridad abre espacio para que la gracia de Dios entre y ablande la dureza del corazón. Luego está la soberbia, ese velo sutil que cubre los ojos e impide ver la verdad como es. La soberbia no hace ruido, se viste con habilidad de razones, de logros, del tengo la razón. Cierra el corazón a la corrección fraterna. Nos vuelve autorreferenciales, nos roba la sencillez de los pequeños. Cuando la soberbia se cuela en la vida de fe, convertimos los dones en coronas. Cuando entra en la vida comunitaria, buscamos posición antes que servicio. Cuando llega al hogar, los esposos discuten por quién tiene razón en vez de darse la mano para atravesar el enojo. El remedio para la soberbia es la humildad, no una autodegradación, sino la paz de dar medio paso atrás para ver al otro, la alegría de aprender, la capacidad de decir perdón y gracias. Cuando nos abajamos, la gracia del Señor nos eleva. Cuando abrimos el alma, la verdad suave cura rigideces muy arraigadas. Hay también un rostro del pecado que arrastra muchas lágrimas, el rencor y el resentimiento. Quien guarda rencor, tarde o temprano se cansa de sí mismo. La sonrisa no brota, la palabra se vuelve pesada, la mirada pierde mansedumbre, el rencor tiñe todas las relaciones. Los amigos se alejan, la familia se tensa, el ambiente laboral se vuelve denso. A veces el rencor ni siquiera nació en nosotros, lo recibimos como herencia, viejas historias de familia, choques entre generaciones, arañazos de la memoria. Pero si lo abrazamos, devora la paz de hoy. El camino de sanación es el perdón, y perdonar no significa negar el dolor. Es decidir entregar a Dios el juicio, dar libertad al otro y a uno mismo. Les propongo una práctica sencilla cada noche. Pronuncien el nombre de una persona que los haya herido y susurren: te pido, Señor, la gracia de perdonarle. Perseveren y la gracia hará el resto. En las redes sociales, donde la palabra prende fuego con facilidad, seamos lentos para juzgar y para airarnos. Busquemos, en cambio, palabras que edifiquen, para que los espacios digitales también se vuelvan tierra de paz. Por último, la codicia, una sed que nunca se sacia. La codicia hace tratar a los demás como medios. Convierte los bienes, el prestigio y el poder en criterio de toda decisión. Vaya su dominio. Se desdibuja el rostro concreto del pobre, del enfermo, del marginado. Y se pierde el sentido de qué es suficiente y qué es necesario. La codicia no solo hiere al prójimo, calcina el alma, dejándonos en permanente desasosiego, aferrados y con miedo a perder. El camino de sanación es la sencillez y el santo basta. Aprender a dar en secreto, elegir la justicia en lo muy pequeño, una cuenta transparente, una promesa cumplida, una decisión que pone a la persona antes que al beneficio.
cuando presentamos nuestras verdaderas necesidades ante Dios y nos atrevemos a dejar la mejor parte para el más débil, la codicia pierde su agarre y vuelve la libertad interior. Si se fían, los cuatro rostros comparten algo. Todos nos cierran, nos encogen y nos apartan de la órbita del amor. El egoísmo cierra el corazón, la soberbia cierra la mente, el rencor cierra la entraña, la codicia cierra las manos, pero la vocación del creyente es abrirse a Dios, abrir las manos al hermano, abrir la inteligencia a la verdad. Por eso, sanar no es solo abandonar un defecto, sino reaprender el arte de abrirse en la oración, en el servicio, en el diálogo sincero. Cuando nos abrimos, el Espíritu encuentra espacio para obrar. Él recompone con suavidad las fibras del alma, sutura los desgarros de las relaciones y silenciosamente nos devuelve la alegría sencilla de sabernos amados. Sé que algunos de ustedes combaten en silencio una adicción vergonzante, un matrimonio cansado, un hijo distante, un trabajo competitivo o sencillamente un corazón que se ha enfriado con Dios. No se desanimen, empiecen por lo pequeño. 1 minuto de silencio cada mañana para ofrecer el día, una disculpa que quedó pendiente, una comida en familia, sin pantallas, una llamada a quien está solo, una reserva destinada a quien sufre necesidad. Las cosas pequeñas, cuando se colocan en el altar de la fe, se convierten en ladrillos que reconstruyen la vida. Y si un día recaen, no desesperen. Dios no se cansa de perdonar, solo teme que nosotros nos cansemos de pedir perdón. Necesitamos también un ritmo de vida sano, cuidar el cuerpo con descanso, ejercicio y nutrición equilibrada, cuidar la psique conversando, buscando ayuda terapéutica cuando sea necesario y sobre todo, cuidar el alma con la oración, los sacramentos y la palabra de Dios. Cuando las 3 dimensiones son alimentadas, la persona encuentra equilibrio verdadero y la lucha contra el egoísmo, la soberbia, el rencor y la codicia tiene posibilidades reales de victoria. Que el hogar sea una sala de cuidados de la vida espiritual, leer juntos un breve pasaje de la palabra, dar gracias antes de la mesa, perdonarse antes de dormir. Esas prácticas, jepechidas, levantan silenciosamente un muro protector frente a las tormentas de afuera. Lo más importante, no nos sanamos solos. Es el Señor quien realiza la parte decisiva. A nosotros nos toca abrir la puerta y colaborar. Cuando nombramos la herida, pedimos humildemente la gracia de sanar y perseveramos en los pasos pequeños. La gracia va más lejos que todos nuestros esfuerzos. De pronto, una mañana nos descubrimos más mansos, más atentos, más generosos, con la paz de regreso. Es la señal cierta de que el camino de adentro hacia afuera se está realizando, de que la mano invisible de Dios recompone con arte los pedazos de nuestra vida. Hermanos y hermanas queridos, al escuchar que resuena en el corazón, por tu fe has sido sanado. Descubro que se abre ante nosotros un camino sencillo y decidido. La fe no es un conjunto de ideas
ni una emoción pasajera. La fe es una actitud de vida, una certeza muy honda en el amor inconmovible e incondicional de Dios. Cuando el alma toca esa certeza, todo lo demás encuentra su lugar. El miedo recibe nombre, la ansiedad se deja, la herida tiene oportunidad de cerrarse. La fe no huye de la realidad. La fe nos permite atravesarla con una luz y una fortaleza nuevas. La fe nos enseña a mirar la vida con otros ojos. ¿Quién no cree? Deja su historia a merced de las olas, de las injusticias y de los vaivenes que superan el control. ¿Quién cree, aún caminando por las mismas sendas y afrontando los mismos desafíos, posee un sostén silencioso y firme? El Señor está conmigo. Desde esa certeza entendemos por qué hay personas pequeñas que resisten la tempestad, por qué familias pobres conservan la sonrisa, por qué enfermos de larga data llevan una paz que florece, callada en su mirada. No es porque sean más valientes o más capaces, sino porque han puesto su vida en las manos de aquel que jamás abandona. Muchos preguntan, ¿cómo alcanzar una fe así? No tengo otra respuesta que algo muy antiguo y siempre nuevo. La fe es un don. No la fabricamos ni podemos imponerla. Se nos regala como un obsequio y este regalo se recibe con manos humildes. Lo pedimos cada día con paciencia y confianza. Señor, dame fe. A fuerza de pedir, el corazón se ablanda al persevera. La puerta del alma se entreabre. Al confiar, el regalo llega. Y de pronto, en un día cualquiera, descubrimos que creemos un poco más que ayer. Creemos para perdonar, para recomenzar, para soltar lo que no nos pertenece. La fe realiza lo que parecía imposible, no con prodigios ruidosos, sino con una transformación lenta y segura. Cuando creemos que Dios nos ama sin cambiar, dejamos de correr ansiosos tras la aprobación ajena. Cuando creemos que Él guía cada paso, disminuye la confusión ante las encrucijadas. Cuando creemos que corrige con amor, se atenúa el miedo al fracaso. Cuando creemos que protege, se suaviza el encierro causado por las heridas. Capa por capa, la fe retira la costra dura de la duda, la amargura del desengaño y el dolor persistente del pecado. Y como el paralítico de antaño, nos levantamos, cargamos la camilla y seguimos el camino con un corazón nuevo. Sin embargo, la fe no excluye la razón, la sana de su soberbia autosuficiente. La razón en sí es un don magnífico que nos permite aprender, trabajar, construir y explorar. Pero cuando se entroniza, convierte la experiencia en ídolo y cierra la puerta al misterio. La fe humilde pone la razón en su justo lugar, al servicio de la verdad, abierta a lo que excede el cálculo humano. Así, no negamos la terapia psicológica, no despreciamos la medicina, no minimizamos el esfuerzo personal. Al contrario, cooperamos activamente con todo medio bueno, mientras asentamos el fundamento más hondo en aquel que engendra y conduce todo bien para que la fe crezca. Hacen falta prácticas concretas y regulares
Necesitamos un momento de silencio diario para estar con Dios, al amanecer o antes de dormir. Permitir que su palabra toque el alma, no como saber disperso, sino como promesa para este día. Acercarnos a los sacramentos, especialmente la reconciliación y la Eucaristía, para experimentar nuevamente la misericordia y la presencia real del Señor. Y una comunidad que sostenga, que nos levante cuando estamos cansados. La fe no vive en soledad, respira con la oración y crece con la comunión. A veces suspiramos, creo, pero sigo preocupado. Creo, pero sigo triste. La fe no borra de golpe las emociones. Enciende una luz dentro de ellas para que no nos arrastren en la oscuridad. Podemos seguir preocupados, pero llevamos la preocupación al Señor y le dejamos cargar con nosotros. Podemos estar tristes, pero no desesperados. Podemos llorar, pero no estamos solos. Y allí suceden los milagros, silenciosos. Una puerta que se abre a tiempo, una persona buena que aparece, una oportunidad que se ofrece, una palabra de paz que resuena suave en el corazón. Otros lo llamarán casualidad. Quien cree reconoce la mano de Dios. Los invito como primer paso manso a entregarle al Señor aquello que pesa. Pongan nombre a cada cosa. El hijo que desvela, el cónyuge que fatiga, el ser querido que vacila ante la fe, las dificultades del trabajo, la salud frágil, el futuro incierto. Dígale con sencillez: en ti confío. Repítanlo hasta que el alma se aquiete, como el mar después del viento. Y en esa paz hagan su parte con diligencia y rectitud. El resultado, déjenlo en sus manos. La fe no nos vuelve pasivos, da sentido a nuestro esfuerzo y lo coloca en los brazos de la providencia. No olvidemos que la fe también se comparte. Cuando contamos lo que Dios ha hecho en nosotros, no ostentamos. Damos testimonio cuando acompañamos al débil en la fe sin juzgar, orando en silencio y amando con constancia. Sembramos una semilla que un día germinará. Si alguien en la familia no cree o se ha enfriado, evitemos las palabras duras. La fe llega por la gracia y por la mansedumbre. Nuestra serenidad, fidelidad y esperanza son la predicación más elocuente. Por último, los invito a cuidar integralmente la vida, el cuerpo para tener salud al servicio, la psiqui para conservar el equilibrio y cartomutiandelmas, por encima de todo, el alma, para no perder el rumbo. Recuerden, la dirección decide todo itinerario. Si el rumbo es Dios, cualquier sendero menor se hace camino de regreso. Si el rumbo somos nosotros mismos, cualquier avenida termina en un callejón sin salida. Que la fe sea una brújula suave en el bolsillo del corazón. Y cuando llegue la confusión, pongamos la mano allí y escuchemos el latido firme de la esperanza. Todo irá bien, no en sentido fácil, sino profundo, en las manos de Dios. Todo se transforma para bien de quienes lo aman. Ahora, con todo lo que llevamos, deseo que juntos lo confiemos al Señor. Señor, Padre de misericordia, te presentamos las heridas más hondas y los miedos silenciosos de nuestro corazón. Concede a cada uno el don de la fe.
creer en tu amor que no cambia, atrevernos a cruzar lo que es imposible con nuestras solas fuerzas. Sáname desde dentro, libera el corazón para amar, abre las manos para servir, ilumina los ojos para reconocer el bien. Guarda a nuestras familias en tu paz, sostiene a quienes sufren, consuela a los que están solos y condúcenos por el camino de la verdad. Creemos que en Cristo todo terminará en bien. Enséñanos a pedir tu gracia cada día, a colaborar con ella y a perseverar en la esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor.